Otra cosa muy importante que quería comentar del tema de las almas y llamas gemelas. ¿Qué ocurrió con esto? Que hubo muchísimo y muchísima oportunista. Y ahí sí que os voy a tocar el tema de los narcisistas o psicópatas. Si la otra parte era un desgraciado o desgraciada, pues no iba a pensar qué bonito, pobrecita o pobrecito, no, iba a pensar, wow, haga lo que haga, esta persona no se va a querer alejar nunca de mí porque piensa que soy eso que dice que soy. Muchas veces me preguntabais, ¿es bueno que yo le comente a mi pareja que siento que somos llamas gemelas o que sé que somos llamas gemelas? Y yo decía, no, ni se te ocurra, no lo hagas, no lo hagas, o sea, es un suicidio. Ha habido y sigue habiendo muchísima controversia. Yo no quería tocar este tema y como os dije, es muy posible que sea la última vez que yo hable de esto, pero veo que se sigue manipulando mucho con el tema de las llamas gemelas, ¿no? Es posible que mucha gente considere que yo manipulase la información. Nada más lejos, si os digo la verdad, luché muchísimo y lloré muchísimo tratando de hacer entender a la gente lo primero y principal, que era muy difícil y que es algo muy, muy complicado que una persona llegue a conectar verdaderamente con su llama gemela. Hubo un boom con el tema de las llamas gemelas, ¿no? Habíamos hablado mucho de que la llegada de una llama gemela a tu vida marca el resto de tu vida, pero también una kármica, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Lo que ocurrió es que de repente todo el mundo se había encontrado con su llama gemela. La gente hablaba de su llama gemela como un maltratador o maltratadora, pero la cuestión es que no es así y no era así. Es muy difícil, no sabría deciros el porcentaje, pero imaginaros que un 10% de la población se encuentre con su llama gemela ya es demasiadísimo y que lleguen a tener esa unión sí, es triplemente complicado, ¿no? Entonces, como os decía, ¿qué pasó? Pues que un montón de gente, y lo siento, pero un montón de gente sin tener ni idea y sobre todo por el exceso de mala información, porque hubo rollo de que si se podían convertir en algo muy tóxico, incluso karmático, y te va a engañar con una, con otra. Yo me hartaba de decir, tu llama gemela no te va a engañar, no es eso lo que te va a separar de tu llama gemela. Los separa las circunstancias. Como os decía, es casi la vida que lo pone todo en contra y hace como que se convierta en algo imposible. Entonces, volviendo al boom, ¿qué pasó? Que un montón de gente se creyó la historia, un montón de gente creyó que verdaderamente estaba viviendo una relación de llamas gemelas. Muchos pasasteis las de Caín con esas personas porque de verdad sí de alguna manera os maltrataban. Claro que era un cuento precioso, ¿no? De quién no va a querer vivir una situación así cuando se pintó tan bonito todo, ¿no? ¿Quién no va a querer tener esa historia de amor en su vida? ¿Qué pasó? Que se empezó a comercializar mucho con esto. Y según la gente iba reaccionando, utilizaban vuestras reacciones para cómo modificar la historia de las llamas gemelas. Ya no eran esas dos personas perfectas que podían unirse y hacer un gran cambio para el mundo, sino que eran dos posibles medios psicópatas ambos, ¿no? Pero que aún así, pues eso, seguían siendo llamas gemelas. Se ensució tanto, casi se violó, ¿no? El tema de las llamas gemelas o almas gemelas, como os decía antes, con todo esto, y yo me ahogué. Mucha gente me decía, por favor, no lo dejes, por favor, Jess, no lo dejes porque nos ayudas mucho, pero ni siquiera os voy a pedir que os pongáis en mi lugar, pero solo pensar el estar siempre luchando contra corriente, ¿no? Porque, pues, bueno, eso es parte de mi vida en general, pero el hecho de estar en este caso luchando por decir la verdad y encontrarme con insultos, por ejemplo, o gente que me decía, no, es que tú no sabes de qué va el tema, es que tú no entiendes el tema de las llamas gemelas, y yo me quedaba como, what, o sea, me preparé muchísimo para esto. Muchos os preguntaréis, ¿viviste tu relación de llama gemela? Para mí fue el desencadenante de todo esto, ¿no? De que de hecho yo hiciese este canal, despertó grandísimas cosas en mí. Hay muchas cosas que no tenemos ni siquiera por qué entender, lo digo siempre, o sea, a veces solo hay que vivir, no tanto comprender, ¿no? No tanto el saber el por qué y de dónde y todo eso, o sea, son preguntas innecesarias, ¿no? Simplemente
Pregúntate qué trae esto a mi vida. ¿Es algo bueno para mí? Me quedo. ¿Es algo malo para mí? Me voy. Un montón de veces hemos hablado de eso, ¿no? De que tú puedes manifestar, pero eso no quiere decir que esa persona esté cambiada o que vaya a cambiar, porque si uno mismo ya piensa lo difícil que es para mí cambiar, aún siendo consciente de que debo de hacerlo y queriendo hacerlo, aún así fijaros lo súper difícil que es conseguir generar un cambio personal. Imaginaros a alguien que no quiere hacerlo. O sea, tú ya le puedes contar misa a que esa persona va a decir, sí. Otra cosa muy importante que quería comentar del tema de las almas y llamas gemelas. ¿Qué ocurrió con esto? Que hubo muchísimo y muchísima oportunista. Y ahí sí que os voy a tocar el tema de los narcisistas o psicópatas, porque muchas veces me preguntabais, ¿es bueno que yo le comente a mi pareja que siento que somos llamas gemelas o que sé que somos llamas gemelas? Y yo decía, no, ni se te ocurra, no lo hagas, no lo hagas, o sea, es un suicidio. ¿Por qué? Porque, y más en ese boom del tema de las llamas gemelas, ¿no? Hubo un oportunismo muy grande de un montón de personas aprovechadas, ¿no? Y si le comentabais el tema, pues qué era lo que ocurría, que lógicamente iban a aprovechar esas situaciones y tú decías, tú eres mi llama gemela y tenemos un vínculo y tal y cual, la otra parte pensaba, si la otra parte era un desgraciado o desgraciada, pues no iba a pensar qué bonito, pobrecita o pobrecito, no, iba a pensar, wow, haga lo que haga, esta persona no se va a querer alejar nunca de mí porque piensa que soy eso que dice que soy. Cuando les sonaba a chino, eran personas que se estaban aprovechando de lo que tú estabas dando y de toda la información que estabais compartiendo. No tienes por qué destaparte. ¿Por qué? Porque si tienes la mala desgracia de quedar con un narcisista o con una narcisista o con un psicópata, se va a aprovechar de todo lo que tú le estás contando. Va a crear una historia y te va a montar una película que tú vas a terminar creyéndote, ¿no? Entonces, pues imaginaros cómo fue todo esto para mí. Ya no es solo ver cómo otros manipulaban la historia, luego empezó a haber muchísimo odio con el tema de las kármicas, ¿no? Todas estaban endemoniadas o endemoniados, eran lo peor del mundo. Esas personas, perdonadme que os diga, pero la gran mayoría eran personas como tú, que creían en el amor, que creían que esa persona les amaba y que les elegía, ¿no? Y daban todo y luchaban igual que tú por su supuesto amor. Yo no me alegro del sufrimiento de nadie. Entonces, amores, pues qué más puedo deciros? Se abusó del tema de las llamas gemelas. Aprendisteis muchísimo, cosa de la que estoy orgullosa. Y os lo digo desde mi corazón, estoy muy orgullosa de ver cuánto habéis crecido. Conciencia, niveles de conciencia mucho mayores, una apertura emocional y mental mucho más grande, una comprensión de vuestra situación personal y un autoconocimiento, ¿no? Que para mí eso era casi lo más importante, como os digo, de lo que estoy muy orgullosa. Pero obviamente yo necesitaba parar porque no podía ser que tratando de expresar mi verdad, al menos en aquellos momentos, hoy por hoy lo veo de otra forma, o sea, hoy sí tengo que decir algo, pues lo suelto y punto. Ya me da exactamente igual que me critiquen. Era yo la que tenía que trabajar eso y saber gestionar y evitar que me afectase la opinión de otra persona, porque en realidad esa persona ni me da ni me quita. O sea, esto es algo que sí os digo para todos, no perdáis vuestro tiempo. Todo en esta vida lo pagamos con el tiempo que tenemos, no se paga con dinero, no se paga con cosas materiales, en realidad se paga con nuestro tiempo. Entonces no lo pierdas, no te perjudiques a ti mismo manteniéndote en lugares en donde no quieres estar. Eso era una decisión que yo estaba tomando inconscientemente, pero la estaba tomando. Estoy orgullosa de cómo habéis vivido vuestros procesos, hayan sido de llamas gemelas o no, de almas gemelas o no. Estoy orgullosa también de cómo viví todo esto, de cómo lo superé, aún con las 1000 cosas que me pasaron y no ha sido fácil. Y estoy aquí y lo estoy disfrutando un montón. O sea, os puedo decir que por una vez lo estoy disfrutando casi como al principio os diría que todo era súper mágico y ahora también, pero con un montón de aprendizaje nuevo. Que no os dejéis engañar, amores, no os dejéis manipular más por todo este rollo de las llamas gemelas. Si te trata mal, si te hace sentir solo o sola, vacía, con ansiedad, entonces no.
no es ahí, no es esa persona. Se forzó mucho la búsqueda de la llama gemela. Ese fue el talón de Aquiles de la gran mayoría que tuvo que vivir estos procesos. Pero como os digo, no dejaron de ser procesos, no dejaron de ayudar de alguna manera y gracias a eso también os he visto, como os decía antes, crecer, madurar, aprender, comprender y sobre todo sobre vosotros mismos. Así que amores, como siempre, de corazón, gracias por acompañarme. Ya sabéis que os quiero millones y nos vemos en el próximo. Chao.